Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos una vez más aquí en su podcast Más Espacio. Como ven, tenemos a un invitado muy especial, un amigo, un arquitecto que la verdad apreciamos mucho aquí en la oficina, el arquitecto Cristian Alcántara. Algunos lo conocen, algunos otros no. Un poquito de la historia del arquitecto. Bueno, es un egresado de la misma generación que nosotros tres. Fue nuestro compañero de carrera. Un amigo y un arquitecto, la verdad es que, pues de excelencia, un alumno que siempre fue la punta de lanza pues para eso, ¿no? Precisamente para el grupo que en algún momento comentamos que nos llevábamos juntos, siempre, pues, al no decir el líder, pero sí un referente importante, ¿no? Entonces, pues, arquitecto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias. Pues sí, un placer, la verdad, un gusto estar aquí con ustedes también. Pues no sé, digo, antes que nada, pues quiero agradecerles la invitación. Gracias por venir. O sea, en cuanto yo recibí el correo y lo leí, pues me emocioné, ¿no? Tengo que decirlo, de verdad que sí me emocioné, sobre todo por la parte de decir, bueno, pues tengo algo que contar, ¿no? O sea, ellos saben que tengo tal vez algo que contar. Bastante, ¿no? De hecho. Y sí me gustaría hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, es un placer, la verdad. Pues enhorabuena por el proyecto. Gracias. Bueno, Creo pues que salud, ¿no? es un También buen por proyecto. eso. O sea, Salud. y pues la verdad, salud. Y bueno, como ya lo comentamos, o sea, la introducción es lo que queremos platicar con el arquitecto, regresando un poquito al inicio, es Cristian siempre fue un alumno estrella, siempre fue, repito, un referente. Eso tiene que conllevar cierta presión, cierto estrés, cierta responsabilidad. Entonces lo que queremos saber es esa parte de decir, bueno, yo soy un referente, me identifican como Excelencia. ¿Qué sucede para ti como experiencia? Decir, no puedo bajar de un nivel porque pues hay muchos factores, que es lo que queremos saber. Puedes decepcionar a la gente, te puedes sentir incómodo tú, debe de a lo mejor sentir una hasta decepción, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sí, y también saber si desde que eras chiquillo, ¿no? Pues traías esa mente, esa pila, porque digamos que yo, por ejemplo, en la secundaria, en la prepa, pues era un huevonazo, ¿no? O sea, la neta es que, pues no, pero ya en la carrera, pues ya ya cambia. cambia más la pila. Digo, tampoco me considero como de excelencia, sin embargo, sabes que traes otro chip, ¿no? Pero en tu caso, pues bueno, platícanos un poquito sobre esa Historia. ¿no? Ok, pues sí, de hecho yo venía pensando justamente en el camino cuál era el tema que querían que tocáramos, ¿no? Porque escuché que se habla de experiencias pues algo así como saber qué te ha llevado a estar donde estás el día de hoy y qué has estado haciendo, ¿no? Entonces yo creo que igual pues esta historia sí empieza en la parte difícil, ¿no? De la carrera, porque a lo mejor no sé si se comentó o no, pero bueno, yo lo platico. Pues yo inicié en la autónoma, ¿no? O sea, me llegó un momento en el que sales de la prepa y te preguntas a ti mismo qué vas a hacer, quiero estudiar arquitectura, en donde pues el referente del estado claro, pues, es la autónoma, ¿no? Entonces, pues sí, yo tuve mi tiempo allá, ¿no? Pero no me fue muy bien, o sea, quiero que sepan eso, que no me fue muy bien. Nunca, pues ahorita a la pregunta, ¿no? O sea, no traigo esta parte de excelencia desde un inicio, ¿no? Porque tuve mi época difícil en la UAM, o sea, sí fue una época bastante difícil, dura emocionalmente, sobre todo por la parte de decir, bueno, pues ya, o sea, me saqué, qué, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, te sacaron. Sí, o sea, el punto ahí es que yo entro a la universidad aquí al UM o al UM justamente porque me dan de baja de la autónoma, ¿no? Entonces, en ese afán de querer seguir, en ese afán de decir, pues quiero estudiar arquitectura, es como llego acá y nos conocemos, ¿no? O sea, tú estudiaste arquitectura en la UAM, ¿cuánto tiempo? Año y medio. Año y medio, terminas esa etapa, pero te sigues con la idea de la arquitectura. O sea, eso no se desecha. ¿Te lo cuestionaste en algún momento? Sí, la verdad es que sí, o sea, sí tuve ese momento de, a ver, o sea, ya me dieron de baja y ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ya me dieron de baja y ahora, ¿qué hago? ¿No? O sea, y realmente sí tuve que repensar el seguir o no seguir, ¿no? El retomarlo, tomar una oportunidad o no, o sea, mis papás creo que pues siempre me dieron ese apoyo en el momento en el que ellos se enteraron. Para ellos fue una sorpresa porque también ellos, yo creo que igual que ustedes, se asombran cuando les dije, es que ya me dieron de baja, ¿no? Sí, claro. Es increíble que estés diciendo eso. Yo, Cristian, tú. Oye, pero fíjate sus palabras. Una cosa es que unos dicen, comencé desde cero, pero Cristian no, dice repensar. O sea, creo que ya trae un chip. Arquitectura. Claro. Sí, Y ya aparte de que no sabes que vas a comenzar así de chin, pues ahora,
sabes que ya vas a comenzar el mismo camino, pero con más fuerza, con más poder, ¿no? Y con más experiencia, porque ya la traías. Sí, justamente. Exacto. Y entonces, llegas al UM, entras otra vez, arquitectura desde cero, o más bien desde el inicio, pero ya con un conocimiento previo. Así es. ¿Y cómo es el llegar a empezar otra vez, primer semestre, segundo, bla, 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 siendo que ya traías un conocimiento? ¿Cómo es para ti? ¿Es de flojera? ¿Es como de, ok, ya lo sé, pero voy a reforzarlo? ¿O cómo es? Pregunto, porque cuando nosotros te conocimos, o al menos yo vi tus trabajos de 10, o sea, sin ver la calificación del arquitecto que te ponía. Sí, ya sabía uno que era. Yo decía, este cuate la trae, o sea, yo te conocí después de que los conocieras a ellos, entre ustedes, y yo sí dije, órale, yo sí pensé de algún momento, yo creo que él ya ha estudiado algo de dibujo, o ya ha estudiado algo de arquitectura, de diseño, ya después me enteré, pero ¿a ti cómo se te hizo? O sea, esa parte de empezar Del otra cambio. vez, del cambio. Pues sí es difícil porque, o sea, para empezar allá en la autónoma, yo iba a mis clases, pero realmente no, siento que hubo muchas cosas que yo me perdí, ¿no? O sea, por la fiesta, por los amigos, porque pues eres libre de hacer lo que tú quieras en una escuela pública. Entonces yo traía como que ese chip de estoy acostumbrado a una escuela privada en la que todo es organizado, ¿no? O sea, tienes un horario, tienes una hora de entrada, si no llegas a esa hora ya no puedes entrar. Y entonces en la autónoma era todo lo contrario, para mí ese fue el descontrol que yo viví y como me sentí libre, no lo pude controlar. Oye, pero para que tú digas libre, pues imagínate, o sea, ser un desmadre supongo en aquel momento. Ah, sí. Eso yo te escucho, te abría, no te creo. Te sí, escucho y no te creo. te abría muchas posibilidades a tomar decisiones que a lo mejor no estabas preparado o no estabas acostumbrado. Sí, yo no estaba acostumbrado a decir, pues hoy no entro a clase, ¿no? O sea, yo creo que sí era gusto, porque si ustedes ven mis boletas desde la primaria, o sea, siempre tuve 10, ¿no? O sea, siempre fui un alumno comprometido, siempre me gustó hacer mi tarea, Bien. ¿no? Porque lo traía yo Enfocado, creo que desde mi ¿no? casa, ¿no? Pero entonces el hecho de llegar a UM y ver mentalidades distintas, nuevas, era como, pues yo ya traigo ese conocimiento, porque sí es cierto, o sea, yo ya sabía usar la reglatella, ya sabía los escalímetros, Ya sabía las ya escalas. los había comprado, o sea, yo ya los tenía, ¿no? Sí. Entonces, o sea, realmente muchas veces eso fue padre, ¿no? Porque yo los veía y realmente era como, pues decir, yo sé algo que ustedes ellos no, pero no era como, o al menos yo así siempre me sentí, no sé. Como no sé soberbio. ustedes, ¿no? El decir, no, o sea, yo sé algo que ustedes no, pero si alguien llega y me pregunta, pues yo le digo. Ah, claro, ¿no? O sí, sea, sí, fue sí, así. sí, o sea, sí, sí. yo creo que siempre tuve ese gusto por Por mira, comparto lo que tengo, ¿no? O sea, Exacto. sí. me ha costado, porque sí es cierto, o sea, volver a empezar, como decías, no fue empezar de cero en conocimientos, pero sí fue volverme a poner una meta, ¿no? Ok. Volver a decir, esta vez no puedo darme el lujo ni darme el gusto de no terminar. Claro. O sea, este es mi último chance, yo tengo que tomarlo y por eso yo creo que siempre desde el principio llegué y yo creo que lo que ustedes que me conocieron y que saben, pues yo llegué y me sentaba en mi lugar y era, yo vengo a estudiar, ¿no? O sea, Sí, claro, Oye, claro. pero tú saliste con 9, ¿qué? ¿3 de la carrera? Ay, no me acuerdo Ahorita- exactamente, pero sí, o sea, arribita del 9, 9 Es- 3, es importante comentar que es, si no el mejor, al menos de los De mejores, los top de la 3, carrera. de los top 3 de arquitectura promedio. en esa escuela. Sí. Sí, sí, claro. en el sistema. Y aparte yo creo que eso era difícil, ¿no? Porque todo el mundo era como el decir promedio, ¿no? O sea, los números, Sí, sí, siempre sí. te vas por el número, ¿no? Claro. Y yo creo que también, a lo mejor la onda no va por ahí, no sé, yo siento que no va por ahí el asunto, ¿no? Porque también nos tocaron materias que de repente no eran lo que uno esperaba, ¿no? Oye, pero por ejemplo, tú que pues, siempre has tenido un 10 en todas las materias, porque la carrera es muy amplia, ¿no? En todo, es práctica, es técnica, es matemática, Teórico. es todo, es teórico, ¿no? O sea, creo que es muy, muy abierta, ¿no? ¿Qué materias que sabemos que sacabas 9 o 10 decías, "Pinche No me va a servir. no va a ser O no le tengo. Más allá que no te va a servir, no le pongo tanto interés, tanto empeño. esmero quizás"? Sí, había materias así. Sí, claro. Pero que de había todos modos materias, sacabas sí. 10, no sabemos. Pero de todas maneras, o sea, es que también yo creo que yo tenía un plan desde el inicio, ¿no? O sea, Ok. yo no puedo darme el lujo de Ya, no terminar, De reprobar. de reprobar ninguna materia. ¿Por qué? Porque desde que yo llegué mi objetivo era titularme por promedio, ¿no? O sea, ese siempre fue como cuando yo Tu vi que se meta a seguir. podía, cuando yo vi que se podía, yo dije, yo lo tengo que lograr y sé que puedo. Entonces, ya caí una vez, pues, Y no lo hiciste así. no, Gran o ejemplo sea, que ahorita porque lo al final- platicamos. Sí, o sea, al final eso fue como ya no se puede, ¿no?
Pero definitivamente yo creo ahorita la parte, ¿no? O sea, si hay materias, en este caso yo me tocó experimentar algunas materias en las que yo decía, no entiendo para qué, ¿no? Había una que era algo de semiótica, que me fue muy mal, o sea, ustedes se acuerdan, hay Sin un decir video, números, sí. sin decir números, o sea, obviamente no, pero sí me fue muy mal, ¿no? Semántica. Sí, sí. Entonces yo ahí sentí que se me iba el titular por promedio, ¿no? O sea, yo ahí en ese punto yo dije, todo mi esfuerzo, como para qué. Se va a ir a la basura. Sí, pero yo creo que también dentro de todo eso hubo una parte en la que a mí no se me olvida el hecho de decir, a pesar de que tuve que estar ahí, o sea, lo disfruté muchísimo. O sea, fue algo, la carrera, toda la carrera, Sí. fue disfrutarla, ¿no? Claro. Y trabajar, o sea, eran día y noche de trabajo, pero también yo creo que otra parte importante que de repente como que se me olvida es el grupo, ¿no? O sea, hubo un grupo de personas y no sé, digo, por ahí pues hay algunos compañeros que andan en lo suyo, cada Claro. quien ahorita anda en lo suyo, y desde entonces pues era padre, ¿no? El ver y decir, pues sí hay cierta competencia, ¿no? Sana. Sana. Que hoy en día, no me dejarás mentir, Chris, digo, también importante para los que nos están viendo y escuchando, ya saben que nosotros tres damos clases, Cristian, el arquitecto Cristian, también da clases en la universidad, también da clases en arquitectura y En arquitectura en industrial. diseño industrial. Y en diseño industrial. Entonces es algo que no me dejarás mentir, Chris, ya no se ve hoy en día mucho, la competencia sana. Es decir, mi compañero tiene un 10, ¿cómo le hizo? Le voy a preguntar cómo le hizo y voy a poder sacarlo yo. Ya hoy en día, no sé. Está muy abierto, está muy muy separado. abierto. No digo que no tengan interés porque hay muchos chavos que Ah, sí. Sí, mucho son muy interés, dúctiles. Sí, muy sí, buenos, pero como que yo, o no sé si desde mi percepción, ya no noto ese grupito de ayudarse entre ellos, jalar uno al otro, el que se está cayendo, levantarlo. Ya nada más, pásame la tarea, güey. Ya, pues ahí te va. O la descargo de internet, me Hola, quita de problemas. Exactamente, y no sé, creo que eso en nuestro grupo Ayudó. tú eras una parte clave Sí. para nosotros no dejarnos caer entre todos, ¿no? Entre todos. Sí, también Pero- creo que, bueno, nos pasaba, ¿no? De que si él podía, pues yo puedo, ¿no? Era muy complicado, era muy Sí. difícil, pero digamos que la competencia no la veíamos como algo feo, o sea, la veíamos para crecer. Para un como beneficio persona, grupal, para un Sí, beneficio. claro. Oye, ¿conoces a tal persona? No, pues que no, lo buscamos. Y ahora es como de, este güey, que no, o sea, No, o no me interesa. no me ¿no? interesa. Entonces éramos un grupo bastante, pues, inquieto por conocer, por viajar, por estar como que muy Enterados, Claro. enterados. Sí, de hecho, y es que de hecho esos son los referentes que yo tengo, ¿no? Porque la poca convivencia que teníamos en ese entonces, porque era más como por el conocer, el queremos ver Sí. qué hay más allá. El ¿no? que hay después de la marquesa. Exacto, ¿no? o sea, que hay más allá de la marquesa. Siempre que nos lo decían en clases, era el decir, ¿ves? O sea, es que sí tiene que ser Es que así. si hay algo, si no. Y la competencia que en nosotros generaron, que se generó, porque al final algo que yo creo que tenemos todos es como que nuestro punto de referencia somos nosotros mismos. Exacto. O a mí me han dicho eso, ¿no? O Sí, sea, tu claro. punto de referencia eres tú mismo y ve hacia allá, ¿no? Compárate si hoy te faltó, contigo. compárate contigo mismo y ve hacia allá adelante, ¿no? Exactamente. Entonces, yo siento que el día de hoy hay una cuestión ahí un poquito compleja, porque nosotros sí hicimos amistad, o sea, el hecho Ah, está en sí, que y- estamos y aquí, sigue aquí ¿no? 10 años Egresamos y después de 10 años de conocernos, aquí estamos y tenemos estas historias que platicar Que y que contar. contar y que las vemos con gusto, ¿no? Porque yo recuerdo mucho que a mi respirador llegaban y veían mi calificación. O sea, Sí, sí, era sí. algo... Era ver tu calificación y paso 2, ir a ver a Cristian. Exacto, ¿no? o sea, Sí. Sí, era como de cuánto saqué, cuánto sacaste. Sí. Voy a ver. Justamente, entonces eso yo creo que era como, o sea, hasta cierto punto pues te satisface, ¿no? Claro. Porque todos tenemos ese punto vengan a mí, ¿no? de Sí, vengan, Claro, o sea, claro, natural. porque eso es natural, Claro. no lo puedes evitar. Claro. Pero al final yo creo que también lo que a mí me gustaba mucho era que siempre había las ganas de aprender, ¿ves? Ujú. O sea, veías y decías, pero ¿qué Ah, hiciste? ya. ¿Cómo hiciste esto? ¿no? Sí. Incluso el preguntar Exacto. y el poder decir, pues lo busqué aquí o lo vi en tal libro o en internet. Yo creo que a nosotros nos tocó esa etapa en la que está el intersección cambio. entre el libro y la computadora. Exacto. Justo lo mencionabas antes, detrás de cámara, o bueno, antes de comenzar a grabar, el ganar, ¿no? Ándale. Era eso, era de que, o sea, sí, ¿cuánto saqué yo? ¿Cuánto sacó Chris? Pero no era por, Chris, otra vez, sino de, oye, Chris, ¿cómo le hiciste? Y tú al mismo tiempo, oye, ¿cuánto sacaste tú? Yo no entregué eso, pero igual me fue bien, ¿no? Para la próxima ya sé qué onda. Exacto. Entonces ese ganar era de conocimiento y de aprender, y así nos fuimos, creo Claro. que mejorando como grupo. Y entonces, en la parte de, bueno, digo, ya tú entras, te empiezas a desarrollar
llega el punto como lo estábamos comentando ahorita, ¿no? Se logra un buen grupo, una buena generación y evidentemente pues los docentes, los maestros, pues te empiezan a identificar, ¿no? Ya saben quién es Cristian, ya saben quién es tal, etcétera, y entonces empiezan a decir, es que hay un grupito por ahí, y el referente director era Cristian. Para ti, ¿qué tan importante era no decepcionar o no dejar de tener esa excelencia para los maestros, para ti, para tus papás, para tus compañeros? O sea, ¿qué tanto estrés te puede generar no bajar a un cierto nivel? Ya. Pues es que, fíjate que ahí yo creo que sí es extraño, ¿no? Porque hay un punto importante que es a lo mejor el maestro, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estudiaba, pues sí era esa parte de, o sea, siempre me hacían ese jueguito de, no, pues hace cuántos años, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, ya también nos queda. Desde Sí, que ya. yo inicié, o sea, recuerdo el primer día que me encontré a una persona de la UAM cuando estábamos en UAM y el referente fue así como que, ay, es que yo te conozco, ¿no? Vienes de allá. Ajá. Entonces, ahí te das cuenta que realmente para el maestro eres importante. Ya te reconocen. marcaste, ¿no? Y Ya no ojo, y sin ser de excelencia. O sea, Allá. porque yo allá era de los que me sentaba hasta atrás y no entraba a la clase Sí, y todo sí, ese sí. rollo. Y entonces el hecho de que acá me reconocieran para mí fue como decir, ay, o sea, sí sabe quién soy y de dónde vengo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí tengo cierto compromiso. No quiero quedar bien, no quiero a lo mejor no decepcionar al docente, porque al final, como yo lo he escuchado, pues ellos ya tienen su título, ellos ya trabajaron y todo, pero sí sientes ese compromiso, ¿no? De decir, bueno, pues que ver el gusto con el cual califican tu trabajo, con el cual revisan tu trabajo, yo creo que eso también es importante, ¿no? Y no tanto por el decir, para no decepcionarlos a ellos, más bien conmigo mismo, ¿no? Es decir, yo tengo una meta, tengo un objetivo, a la gente le agrada, ¿no? Me siento satisfecho con lo que estoy logrando, pues adelante, ¿no? Pero sí te genera mucho estrés. Sí. ¿no? Sí, claro. El siempre estar pensando, ya pudiera dormirme, o sea, yo sé que ya tengo el pase de la clase Claro. directo, pero no puedo todavía dormirme. Pero ya es cosa tuya. ya es cosa tuya, Oye, exacto, fíjate, exacto. tengo varios alumnos que doy clases cada 8 días, ¿no? Y me comentan, ay, aquí es que no tengo tiempo. Quiero que nos comentes para qué es el tiempo, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfectamente. Como estudiante. ¿Cómo te organizabas? ¿Cómo lo hacías? Porque yo recuerdo que te ibas a comer saliendo de la escuela sin ningún problema, todos estresados así, y Chris claramente sí se veía, pero como que se veía más tranquilo, llegaba a su casa y no dormías 2, 3 noches, ¿no? Sin ningún problema, porque se veía mucha pasión. Aquí la clave pues es realmente el organizarte, ¿no? O sea, y el tratar de hacer las cosas una vez y hacerlas bien. Ok. ¿no? Sí, sí, sí. Para mí eso yo creo que fue ideal porque pues siempre me preguntaban si me desvelaba mucho, si no comía. Había días que sí, porque como dice Gus, había 2, 3 noches, o sea, yo más o menos iba organizando mi tiempo y tenía una vida social tan tranquila. Oye, otra vez la alarma no fue. Ahora eres tú. Perdón. Ahora sí fui yo. No, sigue. Ah, ok. Entonces, te decía, aquí el asunto era precisamente ese, ¿no? Que yo tenía una vida social, me iba a comer, de vez en cuando me iba a alguna fiesta, que pues tenía algunas cosas de las cuales yo me encargaba y siempre dedicaba tiempo allá, ¿no? O sea, todos los días eran 2, 3 horas que yo le dedicaba a otra eso parte de extra, que no era la escuela. a otra parte que no era la escuela, que es una fundación. Entonces, yo siempre estaba allá, mis 2, 3 horas, y luego llegaba a mi casa y a trabajar, ¿no? A trabajar. Pero yo creo que la clave era precisamente esa, ¿no? El dedicarte, el tratar de hacer las cosas una vez, hacerlas bien y saber qué estás haciendo, ¿no? Y ya no repetir. Y ya no de estar eso, ¿no? repitiendo, estar un poco más seguro de lo que estás haciendo, porque pues sí, ese es el detalle. El día no te alcanza. No te alcanza, sin embargo nosotros notábamos, lo hicimos también, pero notábamos en ti que había no sé, o sea, yo nunca supe el truco mágico, que siempre, o sea, llegabas y todos habíamos dormido 1 hora en el camión o 10 minutos en lo que de mi casa a la escuela. Y tú llegabas en vivo, o sea, llegabas de que No, llegabas así, ¿no? Pero Sí, vivo. Sí, llegabas súper temblando, estresado, estresado. corriendo. Alguna vez, por primera vez, después de como 3, 4 años, 3, te vi correr por una entrega de que no habías dormido y traías los papeles aquí, la maqueta aquí, corriendo. O sea, para los que no conocen Chris, nunca lo he visto haciendo una actividad física, más que ese día. Nada. Más que ese día. Oye, fue un sprint, o sea. Sí, fue un sprint. O sea, Subí las nada, escaleras tranquilo. rapidísimo. Sí, sí, me acuerdo. entonces, ese hecho de
decía Gerardo, aumentarle otras 24 horas al día, es algo que sí se notaba mucho en el trabajo, en tus entregas, aparte en los ojos. y en tu físico, ¿no? O sea, no te digo que estabas demacrado, ¿no? Se notaba en todos, pero sí, entonces creo que eso es algo muy importante. Hoy en día, para los que nos escuchen, de cualquier trabajo, de cualquier carrera, siempre hay que ser organizados, ¿no? Para ti la clave es esa, ¿no? El organizarte. Definitivamente. Sí, porque al final, o sea, es lo que te digo, tienes una fecha, ese es el asunto, o sea, tienes una fecha y sí sabes que a lo mejor los últimos días te vas a tener que esforzar el doble, Claro. no lo que vienes haciendo constantemente, ¿no? Y si todo el demás tiempo no diste el 100 que debías de dar, pues esa noche te toca dar 4 veces, ¿no? 400%. Exacto, entonces ahí yo creo que la clave era esa, café tras café, tras café, tras Oye, café. pero no, era un café normalito. Eran 3, 4 Taza. shots de... Sí, Shots. O sea, yo todavía llegaba a la universidad y en el café de la universidad pedía un expreso doble. Doble ¿no? Y la contado chica que y- atendía el café siempre me volteaba a ver y decía, ¿a poco no has dormido? Y yo, no he dormido y necesito ese café pues para darme el último. Y digo, importante mencionar como dato curioso personal aquí, el arquitecto Cristian, le encanta el café, ¿no? Ah, sí, es una sí. persona amante totalmente O sea, no te del café. consideras barista, pero sí buen No, no, conocedor. no, pero sí conocedor, sí. Conocedor Es y- pasión. Sí, ya, entonces de hecho estamos tomando café, estamos disfrutando un buen Justo. café. Bueno, Gustavo y yo no. Estamos Estamos festejando, Uva, sí. pero sí, entonces ese café tras café y lo que quieras y digo, afortunadamente solo hablamos de cosas sanas que entraban a tu cuerpo. Y creo que es muy importante hoy en día mencionarlo y que nos escuchen y que lo tomen en cuenta para aplicarlo en sus vidas. Dices, la clave es La organización. organizarme. Adelante, se puede. Medir tus tiempos, ¿no? Sí, Y claro. hoy en día, como arquitecto, bueno, antes de pasar ahí, mencionabas, antes de pasar a ese momento mencionabas, yo quería titularme por promedio. Ujú. Sí. ¿Qué o sea, pasó? Cuéntanos la historia. Ajá. Sí, yo tenía esa idea desde que llegué y me enteré que en la universidad se podía titularte por promedio. Dije, yo sé que va a ser difícil, pero creo que sí se puede. Lo puede. ¿Qué Y promedio es el que te vienes? Arriba de 9, me parece. ¿De 9, Sí. 9.1 a 10? 9.1 a 10 o el promedio más alto de la generación, me parece que era. Ok. ¿no? O sea, si tú tenías el promedio más alto de la generación, Podías. ni un solo examen reprobado, ¿no? O sea, y Nada reciclado. un nada. detallito por ahí, te puedes titular por promedio, con Ok. todos tus papeles en regla y en orden. Eso fue lo que a mí me llevó a dejar de lado esa idea. Esa opción. Sí, exacto. Pero sí llegaste al punto de decir, sí lo puedo lograr porque cumplo con el promedio. ¿Qué no cumpliste? Los papeles. Los papeles, justamente los papeles. Y además de que otra cosa es que aquí viene eso de la pasión otra vez, ¿no? Porque cuando ya entramos a temas de tesis, empiezan los comentarios, ¿no? Oye, pero es que si te titulas por promedio, Ya tu para qué tesis, tomaste. tu tesis se va a quedar ahí guardadita, Claro. ¿no? Y entonces a mí la tesis era un tema que me apasionaba, un tema que me Paréntesis, encantaba. Cristian, eran vacaciones, eran Navidad. Y yo tu sé que en la tesis tesis- le ponía un árbol de Navidad. Sí. Le ponía, entonces El yo- render con el yo render de pienso- proyecto. Yo pienso como que era de, ¿qué más le hago? Sí, sí, Y sí. se pica, y se pica. Sí. Entonces, como que trae un chip también, como todo el tiempo, de voy a continuar. Entonces, fue cuando despertó, creo que esa. Es más, lo ayer vi que sea, ¿no? publicaste que seguías haciendo la tesis. La No, tesis, no no la he terminado. No es cierto. Tesis Sí, 2. pero sí me hicieron, e incluso el día de mi examen me hicieron ese comentario, ¿no? O sea, no sabías ya qué más hacerle y tú seguías haciéndole cosas, ¿no? Correcto. Y para mí yo creo que esa es como la obsesión, ¿no? De nunca se termina. O sea, yo sí el día de hoy, ahorita parece broma, pero es cierto, o sea, si yo veo mi tesis, Anécdota. me ¿A dan quién ganas de- de seguirle, ¿no? Y Yo creo decir, que aquí fue A todos, Sí, sí, pero a todos, yo creo que a todos. Ya la tesis, la ya ves, Yo la no, ves. voy a retirarla. O sea. Sí, te creo. Pero sí la ves, obviamente es mucho trabajo, mucho sí, esfuerzo, demasiado esfuerzo. pero esa parte de que Cristian era el único que tenía la posibilidad de que se iba a titular por medio. Ninguno de los dos, ninguno de nosotros, perdón, Perdón, pero no. perdón, Pues, ninguno lo de, sacó. ninguno de los demás teníamos esa posibilidad. Entonces nosotros, bueno, en el sistema que estamos, son 3 cuatrimestres de tesis, empiezas pues, en la parte teórica hasta concluir con un proyecto. Entonces ahí empezó a despertar esa de, pues es que si voy a cursar tesis y luego no voy a hacer, entonces Exacto. ahí fue una Claro. decisión de decir, sí voy a presentar tesis, o sea, Sí, sí voy claro. a hacer examen. O sea, porque al final ese era el comentario, ¿no? O sea, date cuenta que si tú te quieres titular por promedio, pues
la Tienes que- tesis se va a terminar, va a quedar inconclusa, no la vas a terminar, no la vas a poder tampoco exponer, debatir, y eso era lo que a mí realmente me interesaba, ¿no? Yo decía, pues yo quiero llegar y decir, esto es todo lo que yo he aprendido en la carrera, ¿no? Hagan Sí, una comentarios, conclusión. Háganme díganme, ¿no? comentarios, quiero saber, o sea, a mí siempre me gustó esa parte, no sé por qué ahora lo ven como una agresión, o siempre se vio como una agresión el rayoneo en los planos, Sí. ¿no? Ah, sí, Para era- mí eso era tan didáctico Sí. y era tan Y adictivo. lo entendías mejor. No, y aparte de Sí, didáctico, definitivo. histórico, o sea, esos Sí, planos. Tenías tu archivo. Yo los tengo guardados algunos Hoy, todavía. 10 años Sí, después, sí, de verdad. o dentro de 10 años, ¿cómo los vas a ver? O sea, Sí, son claro. historias. Son Son historias que historias. se quedan. Sí. Y recuerdo. Y ves el recuerdos. plano y dices, es que Claro. me acuerdo lo que me dijeron de aquí justamente. Yo les digo, o sea, sí los tengo guardados todavía algunos y de repente la historia está ahí, ¿no? O sea, que se atreve alguien a decirte, esto puede mejorar, esto de esta manera, ¿no? A lo mejor sí es cierto que siempre te dan la libertad, porque yo también siempre sentí que me daban esa libertad de, pues tú decides, ¿no? Al final, pues tú sabes qué hacer. Pero ver un plano rayado, por lo menos para mí, era didáctico, ¿no? Sí, Porque- ok. Sé qué hacer. Lo tienes muy Exacto, táctil. Ahora ¿no? sé tienes por dónde una irme, guía. ¿no? Sí, Exacto. claro. Y ahora, digo, perdón. Ajá, dale. La pregunta que te hacía antes de esta, ahora como arquitecto. Espérame, antes Ok. de pasar a eso. Ok, Eh, ok. También algo importante de mencionar es, Cristian, otra vez, siempre fue estrella, Gracias, pero gracias. pasó, ¿cuánto tiempo pasó de que salimos a que te titulaste? Pasaron, creo que 2 años. Ok, en ese tiempo diferentes personas empezaron a titular y otra vez, ¿no? Seguía el de, ¿y tú para cuándo? Sí, sí. O sea, saliste de la escuela, pero la presión seguía Ah, en sí, ti, sí. ¿no? Porque decían, Sí, bueno, Cristian. Bueno, Carlos, pero ya también sé. cabe mencionar de que ya estaba listísima la tesis. Sí, nada ya, más que o sea, estaba sí, refuerzo y pero, refuerzo. pero justamente es eso, ¿no? Decir, Carlos ya se tituló, Gustavo se tituló, por ahí otras personas se titularon. ¿Para cuándo? Sí, me daba miedo ir a la escuela por eso. o sea, Es a lo que voy. ¿En qué momento tú dices, o sea, ya es momento? Porque como decía Gustavo, ¿no? A lo mejor la tesis ya la tenías al 100%, pero por cuestiones tuyas personales decías, para mí no está completa, aunque ya tenga las aprobaciones, aunque tenga las firmas, las palomitas, seguías trabajando. ¿Hasta qué momento dices, o en qué momento decidiste dar el paso de decir, ahora sí ya lo voy a presentar? no lo sé exactamente, pero llegó un momento en el que yo dije, si sigo así, nunca voy a terminar. Oye, está con maqueta. Pero O sí, sea, sí, pero es que sí es muy importante esa parte, ¿estás de acuerdo? Sí, De, claro. es tu Porque examen que- final es y que ya eso sí, cierras. Yo siento que esa es como tu presentación. Sí, ¿no? Porque como cuando tus 15 años. Exacto, Sí, ¿no? o sea, Sí. llegas a un mundo sin experiencia, Ajá. ¿no? Por lo menos a mí que me tocó ser un poquito más Ya no tienes- de escritorio, ¿no? A mí me tocó ser un poquito más de escritorio siempre, entonces yo estaba como en ese punto de, pues salir, mi carta de presentación va a ser mi tesis. Claro. ¿no? Entonces Sí. por eso fue que yo le puse tanto Empeño. empeño y que retrasé mucho la fecha, pero al final yo creo que, y nos lo dijeron cuando salimos varias tesis, ¿no? Ya está están. lista, ya están listas, Ya ya nada titúlate. más vengan y háganlo, ¿no? Te Entonces, sello, te firmo. pues sí, para mí yo creo que fue eso el decir, ya tengo que hacerlo, le tuve que dar término, porque también hablando un poquito ya de saliendo de la carrera, yo ya estaba trabajando, entonces Ok. tuve que dejar mi trabajo para titularme, porque realmente pues no recibí el apoyo que yo esperaba ya, ¿no? O sea, En fue el como, trabajo. ¿te quieres titular? Pues bueno, o sea, Sí. ¿no? Y entonces esa es otra parte también. Sí, que es importante o sea, no dejarlo, ¿no? Porque precisamente te vas envolviendo en el rol y obviamente empiezas a ganar dinero, en el rol de, pues ya empezar a trabajar y vas dejando muy de lado la tesis. Entonces, tu recomendación es, ok, salgo de la carrera, ¿qué tiempo crees que sea como, no el adecuado, pero que digamos, o sea, ya si cumplí tantos años, ya me pasé? Híjole, no, pues yo pensaría que a lo mejor con 1 año, o sea, ahí ya te estarías empezando a preocupar, porque ya una vez que entras al ámbito laboral, ya la presión, o sea, ya tienes otros compromisos, ya tienes incluso otras metas, ¿no? Y otras ocupaciones. Exacto, entonces yo creo que a lo mejor ahí lo ideal es como cerrar el ciclo, tratar de cerrar el ciclo. Exacto, porque aparte se queda como Como que no ha abierto. cerrado nada, ¿no? Exacto, o sea, sientes que todo está inconcluso y pues no, yo creo que no es la idea, ¿no? O sea, lo mejor es tener el papel porque al final el papel también te avala, o sea, te da esa oportunidad de llegar a otros niveles, ¿no? Sí, A otros claro. empleos. Y tú porque sí, exigir, ¿no? exacto, o sea, porque como pasante, pues es cierto, ¿no? Te quedas en la parte de, De pues, pasante. lo que me den está Literal. bien. Lo que me den es bueno. Si me piden de más, pues también yo doy de más. No me puedo poner exigente. No me puedo poner exigente y que fue por ejemplo el caso que yo tuve, ¿no? Y
pues me quedé pensando en eso. Yo dije, obviamente en el lugar en el que yo estoy trabajando, seguramente que no les conviene mucho, ¿no? Por la cuestión económica, el decir, pues ya titulado, pues ya les tengo que pagar ya más. vas a empezar a tener ciertas exigencias y tienes derecho a exigirlo, ¿no? Claro. Entonces, eso para mí yo Pero creo con el que- papel. Sí, con el papel y decir, mira, pues ya yo empecé aquí como practicante porque eso fue algo que a mí me pasó. Cuando salimos de la carrera, justamente algún arquitecto que habíamos conocido en un concurso de la universidad me habla para decirme, oye, pues ya vi que ya saliste, ¿y qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Vente a hacer las prácticas acá con nosotros, ¿no? Y dije, pues bueno, ¿no? Entonces, justamente lo que platicaban ustedes, creo que en el primer capítulo, de De no ya a dejarlas de partir lado. ahí, exacto, o sea, ya a partir de ahí tienes tu primer trabajo, o sea, para mí ese fue mi primer empleo en el sentido formal, Sí. ¿no? De decir, ya tengo Arquitecto. ciertos conocimientos, ya estoy como practicante, porque al final pues yo no tenía el título, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que en la escuela no te enseñan. Claro, sí, definitivamente, o sea, yo tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas y empezar a conocer cómo se lleva el trabajo ya en una oficina, ¿no? Sí. Que también es cierto que de repente pues no es muy fácil enterarte de la información, es muy celosa la gente con ese tipo de cosas. En todos los despachos donde yo he trabajado siempre ha habido esa parte de pues hasta aquí tú puedes saber, no más, ¿no? Porque Pero ya no te dicen cómo cobras. exacto, sí. Y tú tienes esas dudas, porque cuando egresas de la carrera, esa es la duda. ¿Y cómo voy a cobrar mi trabajo? ¿Cuánto me tienen que pagar? ¿Me tengo que someter a los sueldos que hay hoy en día en todo el mercado? Porque Sí, yo tienes creo que que- también esa es una parte. Tienes que hacer un mercadeo. Sí, claro. Oye, también cuando estábamos en la carrera, yo recuerdo que eras un tanto de mí para mí, ¿no? Entonces, cuando estás ya en el trabajo, Ay, gracias. el trabajar para alguien, ¿cómo te funciona o cómo es que ese pues campo laboral para ti? O sea, que recibes órdenes o, digo, este tipo de cosas. Que sí está feo el orden, pero pues sí, ¿no? O sea, tienes que acatar ciertas cuestiones que como estudiante no lo haces, No lo porque haces. no... Y siendo Chris tampoco. Sí, Sí, y es siendo que aparte siendo creo Cristian que menos. volvemos al tema con el que iniciamos, la exigencia, ¿no? O sea, yo tengo cierta exigencia por mí mismo, para mí mismo y también para los demás, porque también acuérdense, o sea, los trabajos en equipo no eran nada sencillos, ¿no? No. O sea, esto es falta, esto no lo hiciste, esto no es así, yo lo quiero de Sí, tal sí, manera. sí hubo varios problemas, ¿no? Hubo Varias discordia, molestias. hubo varias molestias. discordia en algún momento, no lo vamos a negar, pero Tirando café. sí, o sea, pero al final creo que siempre trabajamos a gusto. Sí, sí. Entonces, por esa misma exigencia, cuando yo salgo de la carrera, y algo que platicábamos también a lo mejor detrás de cámaras, era eso, ¿no? El hecho de decir, ok, tú saliste con un promedio de la licenciatura, y el primer trabajo o el segundo trabajo que yo tengo, que yo solicito ya como tal un empleo, nadie me preguntó, pero ¿cuál es tu promedio, no? O sea, simplemente estás titulado, ¿cuándo saliste? Ya con ¿Qué eso conocimiento ¿qué tienes? experiencia ¿Qué sabes tienes? con eso? ¿Qué sabes hacer, no? O sea, al final yo creo que el número es una parte que sí importa, porque administrativamente sí importa, pero al final no te define, ¿no? O sea, cuando das el paso fuera de la universidad, deja de importar porque te conviertes en una persona más que Sí. salió de arquitectura. Y es que Bienvenido a la realidad. suena feo, pero te enfrentas a esa parte de ya no eres Cris el de 9, sino ahora ya eres arquitecto y punto, ¿no? O sea, Como cualquiera de 6. Exacto. ¿no? Ahora, vienen esas cuestiones también de la universidad. ¿En qué universidad estudiaste? Sí. ¿De dónde vienes? Y que te voltean Eso, a ver, ¿no? eso sí pesa. O sea, vamos a ser Oye, sinceros, bastante, sí bastante. pesa, ¿eh? Cuando yo trabajé en la Ciudad de México, dije, no, yo vengo del FIBEM, ¿no? ¿De cuál? Del FIBEM. Ah, bueno, está bien. Entonces, si era feo porque todos, Sí. que de la SAI, que de la Pero NAM, fíjate de la que- UNAM. Pero yo creo que también una onda como muy de Y localidades, hay ¿no? que quitar también. Pero porque- fíjate que no, ¿sabes qué? Es que en mi caso, yo tengo esta experiencia que también está bien padre, porque cuando yo llegué a Ciudad de México y dije, estudié en UM, sí la ubicaron. Ah, bueno, es que Sí, va- o sea, vamos para a mí se vamos ve- a hacer un pequeño paréntesis. Ok. Y la verdad, esto sí es de aplaudir, porque la verdad, el arquitecto Cristian trabajó con el arquitecto Julio Amezcua, que si no lo conocen, pónganle pausa tantito y vayan a ver la biografía del arquitecto Julio Amezcua, porque la verdad es que para nosotros cuatro, estoy seguro que si era, en la escuela era un referente de Grande. cómo lo están haciendo. En su momento tenía otra oficina, Ajá. que ustedes ya tendrán Que chance de investigar. investigar como tarea, ¿no? Pero la verdad sí es de aplaudir porque es un arquitecto que la verdad dentro del ámbito de la arquitectura sí es un referente. Entonces tú entras ahí.
Sí, o sea, esa historia creo que también está padre de compartirla, Sí, la verdad. ¿Por qué? Porque dentro de la arquitectura hay muchos tabúes en ese sentido, ¿no? De si eres bueno, entonces vas a encontrar trabajo, y si no eres bueno, entonces no vas a encontrar trabajo. Yo creo que no se define así, más bien es cuál es tu objetivo, ¿no? Porque en alguna ocasión yo veo el post en alguna red social, no recuerdo si fue en Instagram o si fue en Facebook, y ahí estaban solicitando, ¿no? A mí siempre me ha apasionado hacer maquetas, entonces esa fue como la puerta que yo puedo tocar y decir, Hey, estas estoy. grandes ligas, que es bien padre cuando tú estás estudiando, ver y tener un ícono, tener una referencia, porque yo me acuerdo mucho de eso entre Sí, nosotros, que los ves en ves libros. los libros, que vamos a un museo, que vamos pues acá. ahí, en ese de ahí está. Ahí sale Así es. Entonces iniciaron ahí, ¿no? Yo realmente pues sí tenía como el referente y cuando vi esa oportunidad, pues sí lo dudé un poquito en ese sentido de que te entra el miedo. Sí, te porque da- ¿quién soy yo comparado con los sí, que van para ahí? llegar y decir, oigan, ¿no? Y la sorpresa, te quedas. Y la sorpresa es que me quedé, o sea, cuando fui a la entrevista fue como, pues esto es lo que yo hago. ¿Y te ¿no? entrevistó Julio Mezco? No me entrevistó él directamente, sino que fue Aarón quien me recibe, ¿no? Y él Que es me como dice- la mano derecha de Sí, Julio. él es la Maquetas. persona que está encargada de las maquetas, entonces cuando él ve esta parte que también quiero tocar de decir el trabajo manual, él me hizo mucho hincapié en decir algo que valoramos del portafolio que tú nos mandaste, porque, ojo, quiero hacer también aquí un paréntesis, yo envié un portafolio de maquetas Ok. que hice en la universidad, Órale. de maquetas que yo hice estando en la carrera. Los o que sea, nos escuchan, imagínense los trabajos Sí, que o sea, mando. ¿Qué otra cosa? Hablábamos, pero creo que en el capítulo 1. Cuando sales, es que no he hecho nada. No, sí hiciste, o sea, tuviste 4 o 5 años Ah, sí, claro. de estar ¿Dónde? trabajando proyectos, maquetas, render, y que cuando Ya tú es sales, tu es tu portafolio. Sí, tu por eso portafolio. decíamos lo de la tesis, que es tan importante, porque al final mi maqueta y la tesis La estrella. le metí así dinero para que pudiera llegar, tomarle fotos y mandarlas Y en un exponerla. currículum y decir, esto es lo que Que yo también hago". estuvo expuesta, ¿no? Ah, sí, claro. Ante el gobierno de La- Querétaro, la de expusieron Del Estado de ahí. México, Ah, de pues, Metepec. con el Arqui Joaquín, ¿no? Con Joaquín, Órale. exactamente. Saludos. Sí, entonces ahí estuvo la maqueta un tiempo, ese fue como el referente. La historia es muy larga, pero al final, en resumen, me quedo trabajando ahí con Amezcua. Trabajé muy poco para él, desgraciadamente por la parte del trayecto, desgaste, ¿no? ¿no? Ir y venir. Sí, porque bueno, esto diario es a en la Ciudad de México, sí, claro. O sea, yo viviendo en Lerma En Lomas, ¿no? De no sé y qué. en Lomas Virreyes, ajá. Entonces, ir y venir todos los días era algo muy desgastante, pero realmente fue una experiencia que... o No sea, cambias. No cambios, ¿no? Por Y nada, te das por cuenta nada. que hay otras cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, hay, y creo que la neta es lo que a nosotros nos sirvió mucho de estudiantes. Cuando nos mandaban a ciertos concursos, te empezabas a medir, aunque a lo mejor pues no tenías noción de muchas cosas, te empezabas a dar cuenta de, oye, es que esos hacen maquetas ¿De dónde son? horneadas. De la UNAM. ¿No? Horneadas. Sí, y decías, sí, ¿esto horneadas. cómo es? O sea, ¿qué? Oye, que allá tienen acrílicos. Y es que... Oye, sí es cierto, cuando concursamos en la Ciudad de México, ¿en dónde fue? Intercontinental. Yo bien recuerdo que, bueno, estaban ustedes tres como un Sí, equipo, estábamos yo como estaba equipo. Tú estabas en con unos otros amigos que concursamos ganando ya en la UM, UM. en UM. Entonces yo lo bien recuerdo que pues traemos como una mentalidad de ciudad de Toluca con panorama pues un tanto Sí, más cerrado. más cerrado. Lo que sabíamos. Evidente, Ajá, sí, claro. porque si bien es cierto que era un hotel utópico, íbamos con una mentalidad no tan utópica. No, no, Era era de Era que muy se tiene que hacer. convencional. Tiene que poder Era muy hacerse. comercial. Yo creo que por miedo, ¿no? Sí. Como que decir, güey, ¿cómo la vamos a hacer? Cuando llegamos Al concurso. al concurso, era contra la UNAM, era contra La Ibero, contra Salle, Puebla, la Saya, Tec de Eran Monterrey. como unas 50 escuelas. por Sí, escuela. fácil. Ahí sí, proyectos súper Utópicos. utópicos. O sea, sí. Ah, bueno, Nada que ahí ver sí con lo que llegamos hacíamos. y gente de lana, ¿no? Claro, con maquetas que se ve que le invirtieron en luz, en madera, no sé qué tanto. Yo llegué con Uno cortando a mano con en él. mi super equipo. Todavía nos tocó cortar la Sí, mano sí, esa porque sí. entonces, Todas, sí. y vamos llegando y dices, bueno, pues vamos a concursar, a ver, vamos a las maquetas y dices, no inventes, Sí, o pues sea, ya renders Te fotorrealistas. topas con la realidad, o sea, te topas Pero con que la realidad. empiezas a abrir tu panorama. Y empiezas a exacto, poner eso es a lo que nivel. vas a te enfrentas. Exactamente. Quizás yo no gané, tampoco ustedes, No. pero ganan un chingo de Triste. experiencia. Sí. No, y te empiezas a poner a medir, ok, ya vi cómo es, ahí voy. Sí, porque además, Sí. que quede claro, que nosotros fuimos los primeros en empezar a cortar a láser. En la O sea, escuela, sí, que en fue la de escuela, a ver en la cómo se escuela. hace, a ver mando. Y la verdad no teníamos ni idea ni del costo ni nada, ¿no?
Pero ahí es donde te das cuenta de que no nada más es foam board y batería, o sea, hay mil Tienes que materiales conocer. más. Y eso hace 6, 7 años. Hoy Oye, en pero día, también eran chavos de la UNAM que la neta estaban, digo, no quiero llamarlo feo, pero llegaron con nada, ¿no? Entonces sí. dijimos, oye, no inventes, Sí, ¿cómo? ya no Había de podemos todo, es que comparar. había de todo. Ya estamos en un nivel más chido, o sea, Sí. no estamos ni acá ni acá, pero dijimos, o sea, creo que ya tenemos un panorama muy amplio como de conocimiento en cuanto a diseño, maquetas. Yo nunca fui muy bueno en maquetas, la verdad, porque me estresa. Sin embargo, pues no soy bueno aquí, soy bueno acá. Por ejemplo, ahí en láminas, lo que sea, pues sabes qué, pues ahí, ¿no? Sí. y luego haces ese switch, ¿no? De eso que vimos en la Ciudad de México en ese concurso, tú como estudiante, y luego te transportas en este caso a Julio Amezcua, con el arquitecto Julio Amezcua, y te vuelves a dar cuenta, yo es lo que traía de maquetas de allá, y luego llego aquí a este despacho y Wow, no, eso es una sorpresa porque al final ahí tienen su propia máquina para cortar láser, su propia impresora 3D y entonces ver cómo la maqueta, porque también esa herramienta acá de repente como que se desprecia un poquito, ¿no? Sí, como que ya no la valora. Ya casi no se trabaja mucho, ¿no? Y en ese sentido ver cómo ellos inician el proceso de diseño a través de la maqueta. Entonces son temas muy interesantes porque al final todo esto que vamos viendo desde la universidad, como decías, yo lo conocí el corte láser en un concurso de arquitectura, ¿no? Y dijimos, tenemos que hacerlo, tenemos que invertirle, sí se puede. y pues sí se puede, ¿no? A lo que iba con todo esto es ese referente, ¿no? Porque al final, para mí fue sorpresivo cuando me dijeron que sí ubicaban Metepec, ¿no? O sea, que el barro, este Estás pueblo en el mágico. Exacto, o sea, que ahí me quedó clara esta parte de que sí, estamos en el mapa, que no hay una competencia olvidada, ¿no? Que no podemos decir, pues venimos del fin del mundo, ¿no? Sino simplemente, pues sí, Metepec, Universidad UM, o sea, al final, yo creo que eso es importante, ¿no? El decir, pues, vengo con este nombre porque sí, tristemente, o no sé si decir que afortunadamente, el nombre de la universidad, pues todavía genera ahí ciertos factores Cuestionables. pues, sí, exacto, ¿no? Pero digo, al final, pues la oportunidad hay, ¿no? O sea, yo tuve esa oportunidad, fue padre. Sí, O ya sea, estando ahí en ese despacho, o sea, digo, supongo que debe ser mucha sorpresa, sorpresa tras sorpresa, ¿no? sí. Desde tu entrevista, luego te dicen que sí, luego ver cómo trabajan, y luego parte importante que deberías mencionar, ¿A quién conoces? con quién hacen equipo. Claro, ¿no? sí. Que aparte están en el mismo edificio. Sí, porque es que al final, o sea, esto también es parte de la historia que es agradable, ¿no? Que de repente ellos hacen colaboraciones con A911, ¿no? Entonces, ellos también son un despacho, una oficina que ya es a nivel urbano. Que por Súper. cierto, búsquenlos también. Así que mundial o internacional. Sí, ya porque tienen en proyectos en varios países. ¿no? El arquitecto José Castillo, la arquitecta Zaida Springal. ¿Y cómo fue que te das esa conexión con ellos? Los conociste, ¿no? Sí, o sea, pues es que al final una ocasión que hacen colaboraciones y pues me dicen que tengo que bajar al despacho, ¿no? Nosotros estábamos en el piso 8 y ellos están en el 2, entonces nos dicen, ¿sabes qué? Pues que tienes que ir a revisar, íbamos a hacer una maqueta para En X colaboración. proyecto que se estaban haciendo en colaboración y pues yo iba en el elevador, ¿no? Y de repente de frente lo veo que viene caminando y pues me quedé, no supe ni qué hacer, ¿no? O sea, Anonadado. Sí, 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 te realmente impacta. Es como ver a un artista para ti. Claro, sí, porque sí, es sí, un exacto, referente que tienes exacto. desde la escuela, ¿no? Sí. Te hablan de su obra, tú investigas en algunos libros, entonces ver cómo viene caminando y entonces te preguntas, ¿cómo debo actuar? Como si fuera famoso, como si soy compañero pido de un trabajo, autógrafo. ¿Qué tengo que hacer? Saco Le mi pido una cámara y nos foto. tomamos una foto y fue muy casual cómo pues entra y más bien yo me quedo callado y él Es es el al que... revés, ¿no? Él te recibe, ¿no? Él es el que me dice que si yo era el nuevo que estaba trabajando con Julio, ¿no? Y entonces yo me quedé así, dije sí, me dice pues bienvenido al equipo, ¿no? Entonces eso pues también me gustaría eso familiar, ¿no? Que ahí lo trabajan todo como una familia, se trabaja de esa manera y es muy padre, ¿no? El Padre. conocer, el ver cómo lo ves a una pequeña escala, a lo mejor aquí en Toluca, Claro. en Metepec, ¿no? Pero cuando ya lo ves allá en Ciudad de México, realmente dices, wow, ¿no? O sea, es que un nivel también digamos distinto. que ellos no son de dos casitas chiquitas, ¿no? O sea, ellos son de hacer proyectos, edificios, Naim también tienen, creo, han hecho cosas bastante grandes. en Urbanas, México, en Estados Unidos, todo. en Y sobre todo su forma de trabajo, su proceso de trabajo
es muy, 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 muy padre, ¿no? O sea, tú lo ves y realmente, si te apasiona la arquitectura, ahí te ahí embobas. tú dices, wow, porque entras al despacho y ves las maquetas, ¿no? Todas pues expuestas, todos los planos en las paredes están llenas de información y todo es un equipo, o sea, no son pocas personas Sí, trabajando no, en ese despacho, claro, ¿no? son muchas personas y conocer a varios de ellos, trabajar con varios de ellos, pues también es una Es experiencia enriquecedor. Y de muy todos agradable. aprendes. Sí, de todos aprendes y también te das cuenta de que te dan esa oportunidad. A veces yo creo que tenemos ese pequeño prejuicio de, pues soy pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque estudié en una universidad pequeña con respecto al Local. número, una universidad local, pues tú sientes que no estás posicionado. Pero realmente ahí te das cuenta de que sí, pues Se al puede. final ese pequeño paréntesis que dicen que a la universidad la hacen los Los estudiantes, alumnos, claro. los alumnos, los egresados, porque al final pues ellos son los que te cuentan la experiencia. Yo hoy puedo decir esa experiencia y que el que allá se ubique, el que se diga y el que se confíe sobre todo, Claro. ¿no? Sí, que te den. Sabemos que recibiste pues, lo bueno, lo ideal Claro, para claro. poder trabajar con nosotros. En maquetas, pues bueno, tienes ese conocimiento, adelante, vamos a trabajar, ¿no? Y esa experiencia fue muy Oye, padre. pero también digamos que en la escuela vemos una embarrada de diseño, una embarrada de arquitectura. Cuando tú vas para allá, es una embarradota, ¿no? Es como, órale, vámonos, ¿no? Sí. O sea, creo que es algo... Ya te enfrentas a la realidad. Oye, también ya ves dólares, ¿no? O sea, ya ves cuestiones Ya escuchas hablar de... pulgadas, ¿no? O sea, ya es cosas que dices, órale, Sí, presupuestos que son ya es una escala increíbles. gigante, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, como salimos como arquitectos, que nos llegan un bañito, ¿no? Que nos llegan cosas muy, muy pequeñas, dar un brinco como que irse para allá, creo que es un trancazo, pues, Fuerte. abismal Sí. de todo, ¿no? Porque quizás tú no, tú eres de excelencia, de puros dieces, pero llegar allá, ese impacto para ti, el 10, el 9, ¿cómo fue para ti? O sea, ¿En O qué sea, se, en qué se te transforma? falta, se ¿En qué convierte se como en un transformó? 6, o sea, sinceramente se convierte como en un 6, aunque suene feo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una visión distinta, es una complejidad Claro. distinta, ¿no? Para lo que nos preparan aquí es abre tu mundo, ¿no? O sea, ve que hay más allá, que hay una ciudad, que hay grandes proyectos, velos en internet, búscalos, a lo mejor no los visitas, porque también esa es otra Sí, cosa, claro. ¿no? Yo a lo mejor no he viajado lo suficiente Como lo que para quisieras. platicarte pues conocí este edificio, pero he visto los planos, he buscado los renders, he buscado las maquetas, Sí, entonces que hoy tenemos toda la información al ahí clic. está digital todo está. Entonces llegar a esos despachos y ver en qué se convierte tu conocimiento, no lo veo como algo negativo. No, no, En no, ningún es una momento experiencia. Fue como decir, ay, mi 10 se convirtió en un 6, o sea, no, sino todo lo Lo que contrario, pensaste, ¿no? porque al final dices, ok, a nivel local tienes ese 10. Pero cuando ya te vas a un nivel que es nacional o internacional, Sí, pues te claro. sigue haciendo falta. Claro. Ver la técnica con la cual ellos trabajan, con la Los cual se procesos. interpreta un plano, con Y- la cual se construye un plano. Y ahora te toca, y personalmente es, ok, ahora este 6 que tengo aquí, ¿cómo lo convierto? en Exacto, 10? ahora quiero convertirlo en un 10, ¿no? O sea, a este nivel, porque te vas a esa escala. Tu Claro. referente nuevo ahora es esa escala. Sí, ya tienes, o sea, ya la vara, ya la alzaste. Oye, fíjate, digamos que también hay temas que uno no conoce, ¿no? Quizás estamos en una ciudad muy pequeña como es Toluca. Sí. Digo, no tan pequeña, pero con México pues es abismal, Y ¿no? somos vecinos, eso es lo padre. Sí, O o sea, sea, pareciera mucha gente, que- pero es que a sí. mucha gente se le olvida eso, que somos vecinos. Sí, O sea, que en una hora estás en el centro. de la ciudad. Sí, exacto. entonces, por ejemplo, pues uno sabe trabajar pues que de SketchUp o yo saber Core, por ejemplo, AutoCAD, ¿no? Y ya, llego yo a la serie de México Sí. y te dicen, ¿pero qué sabes? ¿No? Core, no manches, ¿cómo crees que Core eso qué, no? Bueno, pues AutoCAD, no, ¿cómo crees? Oye, pues es lo que yo sé, ¿no? Allá trabajan pues Revit, Rhino, SketchUp, pero el del último Mínimo. Lumion, 3D Max. trabajan 3D Max, pero a tope. Son los arquitectos, ¿cómo se llama? Los que ya son ¿BIM? BIM. dos BIM, BIM. por ejemplo, ¿no? Entonces yo llego, pues digo, tampoco fui de 10 o de 9, pero pues es lo que yo sé hacer bien. Sí. Tú, por ejemplo, sabiendo todo este tema de una buena calidad en Toluca, cuando llegas allá, ¿qué sabes hacer? Así como decir, ¿sabes qué? Pues yo llego y hago esto. Porque digo, es muy complejo. Está- Llegaste y ¿qué hacías? ¿Hasta dónde es un obstáculo el poco conocimiento técnico? Ah, pues es que, por ejemplo, allá me tocó también llegar en un punto en el que como estaban empezando a colaborar, resulta que en A911 trabajan únicamente con Revit.
Todo el proyecto se trabaja así. Y entonces yo siempre tuve esa espinita desde que salimos de la carrera de decir, pues creo Que que es ese es real. el futuro de la Es arquitectura. el que viene. Eso es lo que viene. Y hay AutoCAD que- se va a quedar. Sí, AutoCAD se va a quedar detrás, ¿no? Un poquito en ese En sentido, poco tiempo. porque no es capaz de hacer lo que se puede hacer con Revit. Sí, exactamente. Entonces, justamente me toca esa oportunidad de que en el despacho en el que yo trabajaba contratan a una persona para que nos dé un curso, Ok. porque eso es lo que viene. Entonces, ahí tú pones esta parte de decir, ok, yo sé interpretar un plano en AutoCAD, sé hacer un modelo tridimensional en SketchUp, sé hacer algunos renders, etcétera, etcétera, pero ahora, ¿qué más tengo que aprender? Sí. Y realmente yo creo que también nunca dejamos de aprender. Eso No, es algo para nada, que te lo dicen los grandes sabios y que cuando tú lo escuchas como alumno dices, Ah, claro que no. ¿no? Pero cuando ya sales de la carrera y Dices, te das sí, cuenta creo que sí. que dices, híjole, o sea, voy Sí. a tener que estar en constante aprendizaje. Siempre, Porque si no te quedas obsoleto y Te ya no eres quedas. competitivo. Y al final esta parte también es muy importante, el hecho de que la tecnología está en constante evolución, avanza al mil, A niveles. al 1000 por hora, ¿no? Y entonces acá ver toda esta parte pues bueno, tienes estos conocimientos, a mí sí me preguntaron qué sabes hacer, sabes usar la máquina 3D, sabes usar esto, sabes... Y entonces yo dije, no, pero puedo aprender, o sea, Sí, yo claro, no tengo exacto, problemas, si tú me dices cómo se Es lo que ocupa... todos buscamos. Sí. Los chavos que vemos muchas veces es, no, gracias, ¿no? Sí, no. No los de hacer. Sí. Adiós. Y esta parte Sí. también, yo creo que esta parte de invertir en la gente nueva también es Claro, padre, sí, es- porque no todo lo sabes hacer. O sea, Claro. llegas con muchas cosas que desconoces. Entonces, tener paciencia, a mí, ahí me tuvieron mucha paciencia desde Qué el bueno. primer día. Tuve una experiencia muy agradable en la que pues te explicaban todo, ¿no? Incluso si no sabes usar el elevador, te digo cómo, ¿no? Sí, o sea, claro. y esta es O tu sea, desde clave. ese punto. Desde ese punto te das cuenta de la calidez que tiene la Claro. persona, del equipo que hace. Y que puede que te dé miedo el hecho de decir, es que no voy a llegar a un despacho, a un arquitecto con una firma tan importante porque no estoy a ese nivel. Exacto, Y entonces te das cuenta que no es necesario a lo mejor haber salido de la Ibero o haber salido de la Anáhuac para que puedas tener un buen desarrollo profesional. Ahora sí te dejo hacer tu pregunta que no te hice que no te Sí, dejo sí, hacerla, Sí, pero- después de que ¿verdad? ya ni hablo. Sí. No, hoy en día, que ya eres arquitecto, ya te titulaste, ya pasaste por todas esas Sí. experiencias, ¿cómo es el arquitecto Cristian Alcántara hoy en día? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Proyectos futuros? ¿Proyectos personales? Digo, cabe mencionar ahorita que no nos va a dar tiempo de hablar de todo. Quisiéramos, pero no, sí. tenemos muchas cosas que contar sobre O a lo todo mejor para en otro nosotros. capítulo que nos acompañes. Sí, sí, digo, nos pueden dejar en los comentarios ahí, inviten otra ¿Qué vez otra, al qué otra arquitecto historia? Cristian, Sí, sí, sí. y tocamos otros temas, pero hoy en día, arquitecto Gracias. Pues Cristian, sí, ¿qué mira, hace? ahorita con toda esta situación de la pandemia, creo que también ese tema ahí está quisquilloso, ¿no? Está, Sí, claro. está siendo tocado por todo Por el todo. mundo, ¿no? A mí me frenó, ¿no? De entrada sí fue un freno el decir, ok, yo ya me había reinventado, ya había pensado en que ya estaba en el punto de dejar de trabajar para alguien más, ¿no? O sea, porque yo desde que salí de la carrera tuve esa idea de quiero tener algo para mí, algo mío, en el cual yo pueda decidir y pueda disponer, porque pues al final mi vida, yo tengo un conflicto con la carrera, creo que todavía, ¿no? El aspecto de quiero conservar mi estilo de vida, Mi esencia. mi esencia, pero quiero dedicarme a la arquitectura y quiero vivir de la arquitectura, ¿no? Porque al Ok. final pues ese es el punto, ¿no? Claro. Pero yo en este sentido, cuando egreso de la carrera, pues dije, tengo que trabajar para alguien más, tengo que conocer, y hoy en día pues ya estoy tratando de trabajar por mi cuenta, ¿no? Ya tengo un rato trabajando por mi cuenta, pero les decía, esta parte de la pandemia te frena. ¿En qué sentido? En el sentido en el que te pone a pensar si realmente es el momento adecuado, ¿no? O sea, siempre te han dicho, el plan ahí está, ¿no? Sí, Yo claro. creo, a mí algo que me gusta mucho, por ejemplo, de venir aquí, pues es eso, ¿no? De ir viendo el crecimiento, a lo mejor el tema directamente no es el despacho de ustedes, pero me gusta mucho la idea, ¿por qué? Porque al final lo ves nacer, y algo que siempre a mí me dijeron es no tengas miedo, ¿no? Y entonces yo siempre me he quedado como en esa parte de quiero esperar el momento indicado, el momento ideal. Tienes como que, o sea, quieres calcular exactamente. Exacto, o sea, como yo soy muy meticuloso, Muy estructurado. siempre algo sucede y me dice, detén, espérate. Hoy la pandemia. Entonces, hoy fue la pandemia, yo ya estaba en planes de rentar una oficina, de venga, el proyecto que venga, a ver qué pasa, si tengo o no tengo, o sea, yo ya estaba en esos planes y realmente pues la pandemia me frenó, ¿no? Pero hubo 2 que 3 proyectos que estuvieron ahí esperando, ahorita que ya más o menos está calmando toda esta situación, se retomaron
entré a dar clases a la universidad, algo que también me gusta mucho hoy en día. Yo me dedico a la docencia, ¿no? A la investigación, me gusta dedicarme un montonal de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Que, O sea, que te quedan bien. tienes esa vocación como teórico, como de saber cómo hablar a los alumnos, como, o sea, esa parte creo que desde que éramos alumnos, nosotros, se te veía, ¿no? Sí, Era sí, como sí. algo que a lo mejor tú ya tenías pensado decir, a lo mejor lo mío no es tanto la obra, que se vale, ¿no? Sí, Que se claro. vale, y creo que eso también es importante mencionar, que no, tú sales, o sea, no tienes que estudiar arquitectura para salir a construir. O sea, repito, la arquitectura es tan noble y nos permite tener una rama tan abierta, amplia de posibilidades, que tú dijiste, lo mío, a lo mejor no es la obra, no es que estés alejado porque ya hiciste algunos Porque ya has proyectos. hecho Sí, obra. sí. Sí, o sea, es que justamente es eso. A mí lo que me ha costado trabajo es decidirme. Ajá. ¿Qué voy a hacer? Porque de pronto también escucho esa frase de, pues que no puedes hacerte todo, tienes que empezar a enfocar cuál es tu mercado. Y creo que en mi parte, en mi sentido, eso sí es lo que me ha hecho falta, ¿no? El decir, ok, a ver, me gusta diseño, ¿no? Pero también de repente, pues si a mí me pides algo de presupuestos, también le entro al También lo hago, presupuesto, claro, ¿no? claro. Si me pides algo de acabados, pues también entro a acabados. Y si me pides algo de maquetería, pues también hago Oye, maquetas, pero por ¿no? ejemplo, ¿qué tema no te encanta? ¿Qué tema no me encanta? Los números, o sea, Precios. sí, precios unitarios. Hacer los para números, mí, pero recibirlos. pues, perfecto. recibirlo, claro que sí, pero, o sea, pero fíjate que también nos pasaba lo mismo, pero es algo tan necesario. sí. Entonces, claro. si pierdes, perdemos todo. Sí, claro. Es que al final no te gusta, pero terminas haciendo. Terminas haciéndolo. Porque es parte justamente eso, clave. Porque es como la obra, o sea, yo desde que entré a la carrera jamás me imaginé que iba a tener que salir a obra, o sea, fue algo que yo no pude ver en ese momento. Yo pensé que los demás lo hacían, ¿no? Menos tú, Sí. tú no lo tienes que hacer. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya empiezo a tener las prácticas o empiezo a ver lo que los demás están haciendo, digo, sí es necesario, porque al final el cliente también quiere algo integral, quiere un Claro. servicio que sea integral. Completo. Y no puedes decirle, ¿sabes qué? Pero es que yo no construyo. Sí, no, Yo no no, tengo no, quién. no, Y sí, a lo mejor es algo que a ti pues no te encanta, pero terminas haciéndolo, como la construcción, ¿no? Claro. Entonces, pues en resumen, pues hago de todo, ¿no? O sea, hay maquetas, hay planos, y ya algo de construcción también por ahí. Ahorita pues estoy iniciando a hacer algunos tutoriales porque también les digo eso, me gusta compartir lo que sé, Ujú. lo que he aprendido, y pues qué mejor que alguien más pueda saber de dónde. Y te ¿no? tienes que reinventar, porque justamente también prácticamente digo súper rápido, nada más, el podcast es eso, ¿no? Tratar de pero reinventarte, ¿no? No encerrarte a, es que yo soy un despacho que hace Ajá. esto, o sea, Sí, sí, sí. bueno, sí, este es mi enfoque, pero también tengo puedo. posibilidad de hacerlo, Es y que ahora salen- tú lo vas a salen empezar muchas con tus cosas, tutoriales. Justamente, o sea, es que salen muchísimas cosas porque no te puedes dedicar solo a una cosa Sí, en exclusiva. A veces no te va a dar tiempo, porque Sí, como claro. ahorita, o sea, yo tengo esta parte de empezar con los tutoriales para estudiantes de arquitectura, a que le interesan las maquetas o no sé, ¿no? Pero siempre sale algo nuevo, entonces Sí, y yo es que creo estás trabajando en eso, pero también estás trabajando. Sí, a la vez Pero estás fíjate haciendo que otras está chido cosas. que lo compartas como quiero compartir el trabajo para que si lo quieren ver bien, sino no con la intención de pues quiero ganar lana en No, ese no. sentido. Porque bien sabemos que es como el podcast, ¿no? O sea, de que lo hacemos con la intención, pues un rato libre, que de querer compartir el trabajo nuestro. De platicar de- con amigos. de los más invitados. espacio por tener Sí. más espacio para más gente. Entonces, qué chido, la neta, que compartas el trabajo para la gente, para los arquitectos, y más aún de que tengas ese tiempo libre, quizás como para hacer lo que más te guste, como es, pues, arquitectura, ¿no? O sea, creo que no es como que digamos, pues no tengo nada que hacer, voy a hacerme, no sé, voy a ir A ver qué invento. A ver Sí, qué invento, claro. ¿no? Todo el tiempo estás generando, ¿no? Entonces, como que gran intención de todo esto es como el reinventar, ¿no? Todo el Ujú. tiempo estar pensando en qué hago. ¿Qué hago, más? hago, ¿Qué ¿no? más? ¿En qué más puede Y- influir? ¿no? Así Y es. justamente tocando este tema, para los que nos escuchan y nos están viendo, ¿dónde podemos encontrar al arquitecto Cristian? Tus redes sociales, tu canal de YouTube, no sé, ¿cómo podemos? Ok, pues todos están como XZ Arquitectura. ¿no? X, Ese es tu despacho. XZ Arquitectura, XZ exactamente. Arquitectura. ahorita Es- lo vamos a poner aquí, ¿no? Sí, aquí abajo debe de estar apareciendo. Ah, ok, perfecto. Ahí lo van a encontrar, ¿no? Toda la liga a Sí, las igual redes sociales. igual en la caja de descripciones se las dejamos para que con un solo clic lleguen a ellas. XZ Arquitectura en Estoy Instagram. en YouTube, estoy en Instagram, en Facebook también, o sea que En ahí- MySpace, me recuerdo. No, En ya, Hi- ya- en ya Hi-Fi. salieron de circulación En esas Messenger. redes, ¿no? Pero Sí, sí, tuve. pues al final ahí va a estar el contenido, ¿no? Como les digo, pues también estoy pensando en fusionar un poco, como decían, me gustó mucho la idea de que no solamente sea una puerta de arquitectura, ¿no?
como por ejemplo el decir la arquitectura con la cocina, ¿no? O sea, Ándale, claro. cómo se puede combinar, o sea, de repente también pensé, pues hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Unos Entonces, postres. pueden estaría- salir ahí algunos postres que tengan influencia del diseño, ¿no? Porque el diseño al final Claro. te da un montonal Sí, de exacto. cosas que puedes hacer. Entonces, pues ahí están en las redes sociales para que chequen y vean pues qué es lo que estamos haciendo y sobre todo eso, ¿no? Compartir, o sea, también recibir, porque también es Es bonito, padre, sí, ¿no? es El bien decir, padre. yo tengo esta postura, pero ¿qué otra postura hay de Sí. alguien más, ¿no? Sí, y sobre todo hoy que se puede comentar, díganos, ¿no? ¿Cómo les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Quieren una segunda parte? Porque tenemos de historias Oh, como bueno. no se imaginan. No, y también yo creo que en la carrera hubo de historia bastante. Sí, desde en sí. equipo. El trabajar en equipo yo creo que es un tema para 5 horas, ¿eh? Sí. Sí, Sí, definitivamente, entonces- pudiéramos hablar de muchas Claro. cosas. Bueno, entonces, le agradecemos mucho aquí al arquitecto Cristian por su tiempo. La verdad, como acabamos de decir, tenemos muchas historias más que contar, muchas experiencias. Esperen, vienen nuevos invitados. En este caso, la verdad que quisimos empezar contigo, Cristian, porque, Gracias. pues ya lo dijimos, es Como un, amistad. es un gran amigo que tenemos en común. Y la verdad, te respetamos mucho, sabemos de tus capacidades y aún, o sea, sabemos de lo que tú puedes lograr y hemos trabajado en conjunto y creo que se ha dado de buena manera. Entonces, esperen los nuevos invitados. Este duró un poquito más, pero bueno, no Tenía que ser, podemos tenía que cortar, ser. no podemos cortar así de la nada. Sí, claro. Entonces, van a aparecer tus redes, Cristian, Gracias. van a seguir apareciendo nuestras redes, Instagram, en YouTube. A lo mejor ya metemos por ahí en Apple Music el podcast. Ok. Ojalá que los puedan Como escuchar. estreno con Como invitado. Muchas lo puedan gracias. escuchar. Entonces síganos en nuestras redes sociales, compartan el video, sigan al arquitecto Cristian en sus redes, ya lo tenemos aquí, gracias a los comentarios que nos hicieron, aquí está el arquitecto, esperen a los nuevos invitados, no sé si quieran cerrar ya con algo. Sí, pues prácticamente sigan nuestras redes sociales, las redes del arquitecto Cristian. Den likes. Den likes, Gracias. sigan comentando, gracias, sigan compartiendo. Suscríbanse. Con sus amigos, con sus grupos de WhatsApp, como sea, suscríbanse. Y nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo capítulo, un nuevo invitado. Nos vemos, chicos. Gracias. nos Hasta vemos. luego, Adiós. buena noche.